Estamos con Fermín Encabo, presidente actual de Adicover. Cuéntanos, Fermín, para el día 3 va a haber un acto en Losar para conmemorar esos 30 años que lleva Adicover desde su fundación, ¿no? ¿Que fue en qué año? Pues échale para atrás 30 años. Sí, 1995. claro, 1995, si estamos en 2025, pues 30 años para atrás, pues eso es lo que lleva funcionando Dicover, el Grupo de Acción Local, de aquí de la comarca de la Vera. Muy bien. Y tú inicialmente empezaste como vocal, ¿no? Yo sí empecé de vocal, estuve 6 años de vocal y luego llevo 9 de presidente del Grupo de Acción Local. ¿Y cuál es la labor del presidente de Adicover? Bueno, pues muchas veces la labor del presidente del Grupo de Acción Local, porque lo representamos, vamos, los presidentes suelen ser alcaldes o gente que se dedica a otras actividades, bueno, estar un poquito encima, pero al final los que llevan todo el trabajo son los trabajadores de Adicover, el gerente, que son los que están el día a día aquí en los despachos, porque los presidentes venimos a firmar y algunas veces a la junta directiva. Y bueno, el día a día nos tienen informados, pero vamos, casi todo el trabajo lo desarrollan ellos. ¿Crees que la labor que ha desarrollado en estos 30 años Adicover ha sido positiva para la comarca? Hombre, positivo no, más que positivo, porque muchas veces los grupos de acción local lo que hacemos es eso, dinamizar las comarcas para que la gente se pueda venir a las comarcas, que no se despueblen los municipios, porque con estas ayudas pues lo que se hacen es a la gente que quiere venir a emprender a las comarcas, pues tengan esa ayuda, ese empujoncito que muchas veces les hace falta para que se puedan quedar en las comarcas. ¿Cuáles son los proyectos próximos que tiene Adicover o que tiene en cartera? Pues los proyectos próximos son que cuando abramos la convocatoria ya tenemos preparado, vamos, ya hay gente, muchísima gente esperando que posiblemente seamos uno de los grupos, no porque quiera tirarme las flores, sino porque el Grupo de Acción Local de la Comarca de la Vera es el que tiene siempre muchísimos más proyectos dentro de los 24 grupos que hay en Extremadura. Siempre el Grupo de Acción Local está por encima de muchos de ellos porque hay muchísima demanda de la gente emprendedora que se quiere venir a emprender a la comarca y posiblemente cuando saquemos la convocatoria prácticamente se va a agotar en poquísimo tiempo porque ya hay muchísima gente esperando a que se saque la convocatoria. Antes han mencionado a la labor que desarrollan los técnicos. ¿Cuántos técnicos trabajan para Adicover? Pues está el gerente y otros 4 o 5 personas más aquí trabajando en el Grupo de Acción Local. Si pudiera, me gustaría también acordarme de los otros anteriores alcaldes, a los otros presidentes que han estado, a Paco, a Serapio, a Víctor, a Macías, Victoriano Macías, a José Antonio, y porque claro, ellos también hicieron la misma labor que estoy desempeñando yo ahora y es agradecer de acordarse de ellos y de los trabajadores porque, como siempre he dicho, los trabajadores son los que están aquí al pie del cañón día a día y los presidentes, bueno, pues somos los presidentes los que venimos muchas veces a firmar y a estar ahí, a hacer la labor de presidente, pero al final los que trabajan son ellos. Muy bien, pues muchas gracias. Vale.